tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Conjurados. Hoy vamos a platicar, vamos a lavar ajeno, va a suceder todo. ¿Qué pasa con Morena en una antesala del 2027 y cómo se está componiendo todo? Desde qué onda con su presidencia, ¿no? Del partido aquí estatal. ¿Qué onda con los consejeros que están como del año de la canica y no hay un proceso pues de renovación? ¿Cómo va a ser el proceso de selección? Me da mucho gusto recibir aquí a Leobardo Rodríguez Juárez. Él actualmente es regidor, pero pues tiene una larguísima trayectoria dentro del partido y, a ver, ojo, a ver, Leo, yo sé que no eres responsable de las decisiones de Morena, pero bueno, eres una voz seria, eres uno de quienes forjaron este partido desde los cimientos, desde que era movimiento, y bueno, claro que tu óptica es importante y pudiera ser, ¿no?, también un poco más objetiva en medio de todas estas pasiones desbordadas. Entonces, pues vámonos de lleno. A ver, Leo, eh, recordemos que, y luego cuando había una gran tendencia por algún partido político, decían, ¿no? Es que este partido gana hasta con un burro como candidato. Y estamos hablando del 2027, en donde se va a renovar muchas cosas, pero sobre todo me quiero enfocar en el proceso de la capital y de la alcaldía de Puebla. Ok, esto se le atribuyó a Francisco Fraile hace como de 20 años, ¿te acuerdas? Y cuando también la elección de Blanca Alcalá, ¿te acuerdas? ¡Esa fue! No, pero no fue Paco Fraile, fue Toño Sánchez Díaz de Rivera. No, fue Paco Fraile hablando del proceso de Toño Sánchez Díaz de Rivera, que tenía 20 puntos arriba, aprox, exactamente. Ajá, sobre Blanca Alcalá. Incluso el PAN gana hasta con un burro, ¿no? Y Paco Fraile lo dijo, incluso fue en un noticiero con Fernando Canales. Estoy hablando del año de la canica, Sí, ya llovió. Más de 20 años. 2007, ¿no? La elección de 2007. Ajá. Bueno, pues ahí está. Y bueno, es que sí se veía muy complicado que alguien le pudiera ganar al PAN con sus 20 puntos arriba a 3 meses de la elección. Y mucho se dijo, no sé qué tan cierto haya sido, que justamente habían mandado a Blanca Alcalá a perder, ¿no? No, fue cierto. No, porque estaban en ese momento queriendo competir, Javier López Zavala, los que en su momento después se postularon para la candidatura a gobernador, dijeron, no, mejor que vaya una mujer. Sí, que vaya a perder. Porque eran 20 puntos de distancia cuando era impensable darle la vuelta. Pero ahí es donde yo creo, Erika, que no podemos faltarle el respeto al elector, no al ciudadano. O sea, el pensar que cualquier partido en ese entonces, cuando se tenían 20 puntos de ventaja, o ahora que tenemos un partido movimiento con tanto arraigo social, pensar que Morena por sí solo gana, ¿no? Como dices tú, recuperando esta frase de aquellos años, hasta con un burro, me parece que sería faltarle el respeto al ciudadano. Yo creo que no es así. Si bien es cierto, tenemos mucho respaldo ciudadano, el pueblo está muy identificado con lo que representa Morena, pero bajo ninguna circunstancia podemos atrevernos a pensar, o deberíamos atrevernos a pensar, que cualquier perfil puede representarnos. Al contrario, tenemos, y creo que el mensaje de los últimos días, de las últimas semanas, viene en ese sentido de vigilar los perfiles que nos van a representar, que estén identificados con el movimiento, que sean personas honorables, que no tengan vínculos con el crimen organizado, y esto echa por tierra esta idea equivocada. Y también lo hemos visto en varios perfiles que intentan posicionarse, y cuando es como también decían las abuelitas, cuando el pastel no trae levadura no va a levantar con nada. Y entonces yo creo que cuando los perfiles que no cumplen con lo que la sociedad está pidiendo, pues aunque vayan por Morena va a ser muy complicado, aunque sea la marca hoy que... La marca está por encima. Yo me atrevería a decir además también respetuosamente que nadie puede decirse que está por encima de la marca, ¿no? También se acabaron aquellos tiempos, solamente una persona podía decir que estaba encima de la marca, cuando se fundó el Partido Movimiento, que era Andrés Manuel López Obrador, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, y de ahí creo que ningún perfil que pretenda competir en el 2027 puede arrogarse estar por encima de la marca Morena. Morena por sí sola es una marca muy poderosa, pero que los perfiles se suman a la marca
o le restan a la marca, ¿no? Es que son cosas diferentes, Ajá. ¿no? Entonces, yo creo que debemos buscar perfiles que le sumen a la marca, y no que le vengan restando en el transcurso del proceso aquí a que se resuelvan las candidaturas y los propios cargos ya en junio del 27. Oye, Leo, esto se me hace un criterio muy prudente, pero este criterio prudente coexiste con esta nueva presidencia nacional, con esta presidencia estatal. ¿Existen estos criterios para elegir realmente a los mejores candidatos? Fíjate que nuestra presidenta nacional, Ariadna Montiel, Sí. que recién asumió el cargo, me parece que tiene una visión muy clara de lo que representa el Movimiento de Regeneración Nacional. Tiene muy delimitados y muy delineados, mejor dicho, los pasos que debe seguir para tener un buen resultado. Y tiene una figura que a mí personalmente me gusta mucho, que es una figura de una presidencia estricta, ¿no? Una presidencia que viene a cumplir con las reglas, que viene a cumplir con lo que plantean los principios básicos del Movimiento de Regeneración Nacional. Eso creo que es un buen mensaje, ¿no? Porque, y que bueno, si hay convocatorias para la elección de candidatos, que se cumpla la convocatoria. Porque también con este poderío que tiene Morena como fuerza política, lo que ha pasado en procesos anteriores justamente que lo que menos se termina respetando es la convocatoria, ¿no? Entonces el mensaje el cual Ariadna Montiel todos los días nos transmite es: la convocatoria se va a respetar, se van a cuidar, así haya grupos que quieran empujar por algún interés de fracción, que en Morena no están permitidos, por supuesto, pero quisieran empujar algún perfil que no reúna las características, no va a tener cabida. Y creo que ese es un buen mensaje, cuando menos hasta ahora, ¿no? Ok, bueno, en el pasado esto no se ha cumplido porque, bueno, ahí están casos de, por ejemplo, de Rocha Moya, de But. La lista es larga, ¿no? De la gobernadora de Baja California, o sea, hay muchos casos a nivel nacional en donde, oye, los candidatos que en su momento ganaron, bueno, pues no, le quedan a deber a todos nosotros. Es a nivel nacional. Sí, claro. Yo me quiero enfocar aquí en el Estado. A ver, por ejemplo, hay perfiles que, bueno, ya demostraron su falta de capacidad, de seriedad y de compromiso, pues con este cargo, ¿no? Estoy hablando de las diputadas Grace Palomares y de Nay Salvatori, que, bueno, se ha hablado de ellas, ya tenemos creo que 20 días hablando del tema. A ver, no es tanto, es una semana, ¿eh? No, sí, más. fue el sábado. Como 15 días. No, fue el viernes pasado. La crisis fue semana y media, a lo sumo. Bueno, sí, ¿10 días? 10 días. Ok. Pero pareciera una eternidad. Pareciera una eternidad. Ok, llevamos un poco más de 10 días. Sí. Vamos a ser muy puntuales aquí. Ok, me gusta. ¿No? 10 días hablando de este caso. A ver, más allá de las personas, ¿no? ¿Cuál es la repercusión que hay de esto? De esta falta de estas diputadas que cometieron un error en un podcast, que para muchos le pusieron muchas etiquetas, desde discriminación, desde vulgaridad, bueno, usted póngale la etiqueta que quiera, usted, ok. Más allá de eso, ya hubo un criterio para suspenderlas, nada más. Provisionalmente. Provisionalmente. Hay quienes critican y dicen, a ver, esto la verdad es atole con el dedo, no les van a hacer nada porque ambas tienen una pretensión para el 2027, tienen aspiraciones electorales y ahorita se están moviendo, incluso, bueno, pues si no eran tan conocidas, ahora ya lo son porque son un caso nacional, las entrevistaron a nivel nacional, ¿no? Figuras, periodistas, todo esto a nivel nacional, y bueno, pues a ellas se les veía muy bien, muy contentas, colaborando y como si nada hubiera pasado. ¿Qué opinas de que haya este tipo de perfiles dentro de tu partido, pues que todavía se les da cobijo y manga ancha y bueno, no hay, a nivel estatal no ha habido una sentencia, no ha habido ni una postura a nivel estatal? No sé si es muy encajoso de mi parte preguntarte eso. No, bueno, a ver, yo te puedo dar mi opinión desde lo que yo observo y de lo que he platicado con varios compañeros y compañeras del movimiento. A ver, y tenemos que separar dos cosas. A ver, si este podcast sucede
como sucede en otros muchos más, por ejemplo, el podcast de Cuauhtémoc Blanco, o de Chuponcito, o de Brincos Dieras, o de todos estos personajes que se dedican a hacer este tipo de comedia, que a veces resulta, como tú dices, vulgar, son libres de expresarse. Vivimos en un país donde la libertad de expresión está garantizada. Pero creo que uno de los principios del movimiento, y cuando se habla de perfiles que representen a los valores del movimiento, cuando se habla de la separación del poder político y económico, por ejemplo, no nada más se refiere a separarse de la representación política y popular a los grandes empresarios y a los grandes capitales, que por supuesto va dirigido primordialmente a eso, pero también a quien tiene una segunda actividad como generadora de ingresos. Y creo particularmente, porque creo que hay que separar los dos casos, tanto el de la diputada Salvatori como el de la diputada Palomares, en este mismo contexto tienen traducciones similares, pero con sus particularidades. En el caso de la diputada Salvatori, pues ella ha sido muy reiterativa en que su principal ingreso no proviene de su función como legisladora, ¿no? Que tiene sus empresas, que tiene este tipo de actividades, en sus podcasts, este tipo de expresiones que no son novedosas. Creo que en su caso, tanto fue el cántaro al pozo, que esta es la gota que derrama el vaso. Porque además, más allá de todas las explicaciones que han dado en el relato, lo que hicieron ellas, más allá de su objetivo de comunicación que hayan tenido, lo que hacen ellas es ir con el corazón del movimiento. ¿Y cuál es el corazón del movimiento? Quienes conocemos la historia de cómo surge primero el obradorismo, o la fuerza del obradorismo, desde la jefatura de gobierno del expresidente López Obrador en la ciudad, en la entonces Distrito Federal, después Ciudad de México, y cómo se fue construyendo Morena, la fuerza que ha sostenido el movimiento en el plantón de reforma en el 2006, en las protestas del 2012, el triunfo arrasador del 2018, es justamente el sector que representan los adultos mayores, ¿no? Si nos ponemos a interpretar lo que trataron de decir en ese momento, si era el clásico ejemplo cuando están en una cantina echándose un whisky y quieres, no quieres particularizar y generalizas, bueno, ese es el contexto en el que a lo mejor te das la posibilidad de dar este tipo de comentarios, pero no con una representación popular. Y yo veía algunas voces que coincido, no se les señala por lo que pudieron o no decir en su ejercicio de libertad de expresión, sino como representantes populares, además de un movimiento que te digo que tiene su corazón en los adultos mayores. El programa que catapulta Andrés Manuel López Obrador en el 2006 es la pensión para adultos mayores en el Distrito Federal. Entonces, ¿de dónde, no sé en qué momento les pasó por la mente sacar este relato en contra del corazón del movimiento? Que creo que es lo que termina agraviando. Yo no diría a la generalidad ni a la mayoría. Yo no he escuchado a una sola persona que comparta los valores de Morena, que participe en Morena, que diga, ay, no, pobrecitas, sí hay que perdonarlas. O sea, porque le dan al corazón del movimiento, que son los adultos mayores. Eso por una parte. Pero creo que es la historia de la diputada Salvatori. Entonces, cuando tú decides asumir una representación popular, o te separas del poder económico y mediático, y te dedicas a hacer lo que has asumido como compromiso durante 3 años y después regresarás o te sigues dedicando a lo que te deja más dinero, que insisto, ella misma en sus publicaciones lo ha dicho, que creo que es lo que hoy se le señala. Si eso es lo que le deja más dinero y ella es lo que quiere hacer, es a lo que le dedica tiempo, pasión, entrega, pues que se dedica a eso, y no que ocupe un espacio que está destinado a generar legislaciones en beneficio de la ciudadanía. Y en el caso de la diputada Palomares, bueno, pues ella no tiene esta trayectoria, digamos, mediática, pero creo que inmersa en el contexto del podcast también se va, y creo que la expresión más dura de ese conversatorio será justamente de su parte cuando afirma en la literalidad que los adultos mayores se están pudriendo, ¿no? Sí. Creo que esas son las expresiones que han agraviado no solamente al sector al que se dirigieron, sino a la militancia completa. Yo no sé qué vaya a suceder en el tema del proceso que se sigue en la Comisión de Honor y Justicia. La presidenta nacional ya expresó su sentir, su pensar sobre el caso particular. Pero creo que aunque después del proceso, la Comisión de Honor y Justicia, por lo que sea, porque a veces también la Comisión de Honor y Justicia nos da algunas sorpresas, pero por lo que sea, pudiera determinar no suspenderle definitivamente sus derechos partidistas, que yo confío en que, dada la gravedad del asunto, ese va a ser el resultado, pero bueno, no, ni pertenezco a la comisión, ni mucho menos. Pero en caso de que no, creo que sería un agravio doble
que en el proceso 2027 terminen las hoy diputadas postuladas a un nuevo cargo. Un agravio doble para la militancia, porque ahí sí hablo a nombre de Leobardo Rodríguez, su servidor. Sí. ¿Cómo le van a explicar a Leobardo Rodríguez que lo dejaron fuera de una candidatura por abrirle espacio a perfiles que no comparten los valores del movimiento? Digo, hablo claro, en ese momento a título personal, pero seguramente si se lo preguntas a quien tenga alguna aspiración 2027, pues la explicación que tenemos que dar al interior primero de cómo es posible que desplazaste otros perfiles con otras características, con otro tipo de compromiso probado con el movimiento, por abrirle espacio a quien hoy agravia a uno, insisto, al sector tal vez más importante por lo que significa en la génesis de nuestro movimiento, pero también a la militancia completa. Y hacia afuera, pues es el mismo mensaje, o sea, el mensaje de, para que, como también dijeran los abuelitos, ¿para qué tanto brincos si está un suelo tan parejo? O sea, ¿para qué tanto show si va a terminar no sucediendo nada? Le apostaron a la desmemoria y van a terminar postulando perfiles que después van a terminar haciendo ese tipo de cosas. Yo creo que, a ver, y del otro lado, errores se cometen todos los días, todos los que dedicamos a esto, tenemos el riesgo latente de humanamente cometer un error. Yo creo que después de lo que sucedió, pues el manejo de crisis fue fatal, ¿no? Creo que servirá de ejemplo para ilustrar en las clases de comunicación política todo lo que no se tiene que hacer en una crisis. Ha sido tropiezo tras tropiezo, tropiezo tras tropiezo. Creo que solas, se han ido hundiendo más en la propia circunstancia. Pero yo creo que eso es lo que tiene que suceder. Yo no creo en las posiciones tibias de veremos qué pasa y si la comisión no, a ver. Yo simplemente yo no opino. No, yo soy muy categórico. Más allá de lo que la Comisión de Honor y Justicia determine, yo sí creo, y lo afirmo con toda determinación, será un agravio mayúsculo a la militancia de Morena, a los perfiles que hoy aspiran a competir en 2027, que los desplacen por abrirle espacios a perfiles con estas características. Eso creo que es indudable, más allá de lo que termine sucediendo en el proceso sancionador, ¿no? Oye, Leo, y también hay una preocupación, no solo de la militancia, sino también yo creo que de todos los ciudadanos, porque bueno, sabemos que actualmente, nos guste o no, Morena es el partido hegemónico y tiene una gran tendencia de que o pudiera renovarse, ¿no? No solo en diputaciones, sino también alcaldías, etcétera. Tiene una gran fuerza todavía. Y sí es preocupante saber cómo van a elegir candidatos. ¿Tú ves realmente una convicción de mejorar este sistema para llevar a los realmente, pues no solo los más populares, sino a los que realmente puedan representar a este sector político, ¿no? este movimiento, y que también sean serios, que sean responsables, respetuosos? Bueno, también eso debe de hablar mucho de los posibles candidatos. Sí, claro. ¿Tú ves esto? Sí. ¿O se van a cometer este tipo de errores? Porque por algo llegaron perfiles como Nay Salvatori y Grace Palomares. Estas pifias no son de ahora, es desde siempre. Yo creo que en el intento de consolidar al partido, o sea, no el movimiento nació muy fuerte porque, insisto, tenemos esta figura que era el eje de conducción, o es el eje de conducción todavía ideológicamente hablando, que es Andrés Manuel López Obrador, pero en esta conversión de movimiento a partido político, que son cosas distintas, considero que en el 2018, 2021, incluso 2024, con la finalidad de consolidarlo estructuralmente, se abrieron las posibilidades a que participaran perfiles populares, ¿no? O de otros partidos políticos, o que se sumaran de otras fuerzas políticas. Como caso de Grace, por ejemplo. Yo siempre he dicho, siempre y cuando se compartan los valores del movimiento. Algo que yo la vez que no había visto un video que ahora circula en redes sociales, yo lo que no puedo concebir es cómo se le puedan dar espacios a quien en el 2018, en el 2021, ya no nos vamos al 2006, porque el 2006 es muy lejano y cuando en aquel entonces apoyamos al candidato López Obrador, no éramos tantos los que sacábamos la cara, pero 2018, 2021, es más, incluso 2024, todavía en esos procesos atacaban iracundamente a Morena, en lo que representa el Movimiento de Regeneración Nacional. Después, por ahí, seguramente alguna
entidad los iluminó, las iluminó y terminan de este lado y ahora ya se pusieron el chaleco guinda, pero queda registrada este denuesto en contra del movimiento, este señalamiento a lo que hemos representado Morena a lo largo de los años, y creo que es lo que tenemos que cuidar, o sea, que los perfiles que vengan, a ver, no podemos tampoco ser sectarios y decir no vengan de otras fuerzas políticas, porque al final también creemos que es de sabios cambiar de opinión y venir a este lado correcto de la historia, pero compartiendo los valores del movimiento. Y que a lo mejor desde sus otras trincheras en otro momento jamás se contrapusieron a lo que ha significado Morena. Y el problema de que ahora como dice la chaviza, en esta funa, pues hay videos donde alguna de las involucradas en este escándalo se expresa de manera fatal de lo que es Morena, de lo que somos los morenistas. Pero así como puede ser este caso, puede haber muchos por ahí, que creo que sí es donde la Comisión de Elecciones, y que hoy está representada por Citlali Hernández, ha sido muy categóricos en ser muy cuidadosos de ese tipo de perfiles. A ver, se están eligiendo 17 perfiles para contender, primero para coordinar las estructuras territoriales a nivel estatal en 17 entidades federativas, y ha sido un proceso largo, se ha dicho que hay primeras mediciones, hay mesas de trabajo con ellos, no será sencillo seleccionar quién va a representar en cada una de las entidades federativas, son 17. Luego vendrá el proceso de las alcaldías, municipios, de los consejos municipales, en todo el país, y ahí son miles de posiciones, miles de perfiles que hay que revisar, que además varios de ellos serán compartidos con nuestros aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, y las diputaciones federales, que son cuando menos 300 a nivel nacional. Que no se puede garantizar que numéricamente pues escape por ahí un frijolito en el arroz, como dicen, pues puede pasar, ¿no? Pero creo que sí se tiene que hacer el mayor esfuerzo de que en estos reactivos que se están pretendiendo formen parte de la encuesta, que es donde se pregunten si son conocidos, reconocidos, pero además que sean los perfiles ideales para representar a Morena, se tengan los elementos necesarios para poder elegir a los mejores candidatos. Tampoco, ahora hay otro debate que lo discutimos en el programa pasado, Erika, y ahora hay otro debate que se abrió justamente esta semana, porque salió una asociación de abogados o de profesionistas a pedir que para ser diputados federales tendría que ser licenciados en Derecho, sí o sí. No creo que tampoco ese sea el camino, porque también lo considero, no lo diré como en alguna ocasión un maestro de la universidad nos decía, pero doctor no te quita otras características, ¿no? O sea, no se trata de construir un gobierno de solo profesionistas, pero sí de personas medianamente comprometidas, preparadas, sabedoras de qué significa ser o diputado local o diputado federal o presidente municipal o regidor o regidora, o gobernador, gobernadora. O sea, tener los elementos mínimos para poder ejercer el cargo, lo que dijimos, las habilidades ¿pero leer mínimas. y escribir? No es que no son los elementos mínimos, por supuesto. No, o sea, los elementos mínimos es sí tener una formación básica, elemental, yo sí creo en la profesionalización, ¿no? En la profesionalización del servicio público. Claro. Pero creo que profesionistas, es que creo que estamos nosotros mismos. Y a mí me incomoda un poco esta visión de pensar que en las clases populares, porque dicen, no, es que si cerramos, escuchado vos en estos días, cerramos el tema a que solo licenciados puedan acceder a las diputaciones. A ver, es que es pensar que en las clases populares, en las clases sociales menos favorecidas, en las zonas rurales, en las zonas indígenas, no tenemos profesionistas, y sí los hay. Por supuesto, lo decíamos, o sea, hay el esfuerzo que hacen las familias de las juntas auxiliares para que sus hijos hagan el viaje de la Resurrección a Ciudad Universitaria, de Azumiatla a Ciudad Universitaria, es monumental. Y no son hechos aislados. Las familias, insisto, de las clases populares, de las clases de las zonas rurales, de las zonas indígenas, hacen un esfuerzo importantísimo para que sus hijos e hijas acudan a la universidad. Entonces, y hay liderazgos sociales, además, déjame decirte, que son profesionistas y que están muy comprometidos con su comunidad. A eso nos referimos. O sea, no es solamente elegir a alguien porque es el compadre, el amigo, la amiga de alguien, que es lo que se trata de evitar, claro, ¿no? Y que demuestre las herramientas mínimas para poder ejercer el cargo.
Por eso te digo, a veces a mí me incomoda que se diga, no, es que si cerramos y no, se elimina la representatividad. No creo, ¿eh? Yo conozco, a ver, por ejemplo, hay jóvenes en San Francisco Totimihuacán que desde hace muchos años traen una lucha de defensa del cerro, que traen una lucha de defensa de lo que significa el exconvento de San Francisco, que traen una lucha por la cultura de la Junta Auxiliar, todos ellos profesionistas, ¿eh? Ujú. Y no, Ok. que no me digan que no podrían representar muy bien a su comunidad, que son reconocidos por la comunidad, pero son ya la nueva generación y que incluso entre la comunidad se reconoce. ¿Qué es lo que sucede? Que seguramente quienes no cumplen con el perfil y que se ven amenazados ante estas exigencias mínimas de tener las habilidades necesarias para ejercer el cargo, pues empiezan a construir este relato que necesariamente va a ser un tema a discusión, pero no lo es todo. A ver, también lo aclaro. Las credenciales, técnicas académicas no lo son todos. Tiene que haber probidad personal, compromiso social, sensibilidad social. No, de nada nos sirve un diputado o una diputada que no entienda la realidad de sus representados, Claro. ¿no? Y que habrá que representados o representadas a quien le pueda gustar mis chistoretes, ¿no? Pero habrá representados y representadas en ese mismo distrito que lo que quieren es un trabajo serio y responsable en favor de la comunidad. Ay, es que también, o sea, ya basta de ver a tanto el servidor público, oye, bailando, cantando, haciéndose, ¿no? El No, a ver, chistosito. el ejemplo de Cuauhtémoc Blanco, a ver, Son Cuauhtémoc Blanco malos. fue un gran futbolista, pero desde como futbolista era polémico, ¿no? O sea, yo, la imagen icónica de Cuauhtémoc Blanco es haciendo el de perrito orinando la portería Sí, del qué horror, Atlas, ¿no? sí, qué Y de horror. ahí, bueno, pues no necesariamente Morena, pero uno de los partidos aliados, el PES en su momento, lo hizo diputado local, Oye, diputado federal, gobernador, otra vez diputado Leo, federal. ¿hasta qué punto actualmente, antes Morena, pues necesitaba tener estas figuras tan fuertes, tan populares para ganar el voto? ¿No? Porque tenía que competir, ¿no? Contra otros partidos que, bueno, pues estaban ahí al tú por tú. Ahora hay una gran diferencia, lo dicen las encuestas a nivel nacional en diferentes estados en donde Morena arrasa, guste o no, esto es una realidad, ya Sí, están todas claro. las encuestas. Ahora seguirá obteniendo también de estos personajes de dudosa procedencia, pero muy populares. O sea, necesitará todavía recurrir No, a no, estas lo que te digo es que por figuras. eso tenemos que ser muy firmes. Morena no necesita de esos perfiles. A Ujú. ver, si uno de esos perfiles decide dejar su actividad por venir a ejercer un cargo de representación, bienvenidos. No es, para no volver a caer en lo mismo, no es, puedo combinar, porque Ujú. tengo mi empresa y quiero venir al gobierno, a dar ratitos a hacer gobierno y a ver qué negocio puedo hacer. No, Ujú. te dedicas, el servicio público es una actividad que requiere 100% de dedicación, 100%. Bueno, 100% y en el camino todas las tareas que puedas hacer para fortalecer tu desempeño como servidor público o servidora pública. Si esos perfiles están resueltos a Ujú. renunciar y venirse acá, bienvenidos, ¿no? A ver, si mañana Ujú. el payaso Brincos Dieras dice, yo quiero ser diputado por Morena, Híjole, sí lo pero se creo. compromete a no volver a hacer shows durante 3 años y dedicarse a hacer, a lo mejor es un perfil que va a dar una visión particular de la gente que Ujú. se dedica al espectáculo, pero dedicado no lo va a hacer porque seguramente ganará 100 veces más como su personaje que como diputado, no tendría ningún Ujú. sentido, no va a suceder. Y creo que tiene que ser el tamiz para todos, porque yo sí creo que no necesitamos ese tipo de perfiles, porque te lo decía al principio de la plática, mi querida Erika, el movimiento, la marca de Morena, está por encima de cualquier perfil. Y ya lo vimos en el 18, lo vimos en el 21, en el 24, Morena como partido movimiento es una marca que jala y tan generosa ha sido la ciudadanía, tan Ok. generoso ha sido el pueblo con Morena, que es una marca poderosa. Entonces creo que estamos en el momento de darnos el lujo de seleccionar los mejores perfiles, porque ese es un lujo en la política mexicana, Ajá, sí. seleccionar los mejores perfiles que puedan representarnos. No, creo que materialmente es muy difícil por los tiempos, por los plazos, pero no podemos dejar de intentarlo. Claro. Dice Trejo Junior, saludos, regidor, Saludos, excelente Trejo. trabajo. Jacqueline Silva, saludos también, un gusto escucharlo.
Cristian Arellano, saludos, mi estimado amigo regidor, siempre muy Saludos, puntual saludos, en amigo. sus análisis y de los pocos regidores que saben en el Hombre, muchas Cabildo de gracias, mi querido Puebla. Cristian. Órale, porque también ese es otro rollo, Esa es los otra historia. regidores. Bueno, después hablamos de ese tema, porque Lisette Morán te manda saludos, Saludos, Cheque saludos. Méndez también, dice que tenemos un gran invitado, Gracias, sí, Cheque. ya lo sé. Jimena Calvario te manda también emojis, dice mucho salud, dice, mándeme saludos, regidor Leo. Saludos, Jimena Calvario. saludos, Jimena. Eso. Dice Elvia Paola, saludos también. Saludos. Dice, como siempre, un gusto escucharlo. Qué gran trabajo realiza. Juan Hernández dice, regidor Lovaro, esperemos y Puebla crezca con usted. Eso. Hombre, muchas gracias, Rox Calvario, un gusto poderlo escuchar. Gracias, dice, gracias Rox. por sus obras. Lisette Morán, dice en la conversión de movimiento a partido, se colaron muchos perfiles que no compartían los valores de Morena. También dice, siento que el tema no es lo que dijeron en esencia, dice Lisette Morán, se refiere a las diputadas, sino el cargo que representan puede expresarse de esa manera. Ay, bueno. Es una lucha, a ver, en el foro interno cada quien es libre de creer y pensar lo que quiera. Ya uno es responsable de cómo lo exterioriza y claro, si tienes un cargo de elección popular, tienes triple responsabilidad. Por eso decía, no se les señala por lo que pudieron haber dicho o no, sino por el cargo que representan y que no es compatible con lo que piensan. No, pero también estar diciendo eso. Eso ya la sociedad lo juzgará. Okay, como sociedad, eso pues ya una espantosa X. Sí, ya la sociedad lo juzgará. Hasta cantantes también. O sea, sí, claro, ¿no? Mundos del espectáculo han criticado luego, ¿no? A poblaciones enteras, o le han echado incluso también, ¿no? Mucha tierra a los mexicanos, y bueno, los funan, y a ver, ¿no? Carreras artísticas han terminado por eso. Porque la lucha contra la discriminación, la lucha contra la violencia, las violencias en general, o sea, la prioridad sigue siendo la violencia contra las mujeres, pero la violencia también contra otros sectores de la sociedad y la población. Claro. Este tipo de expresiones que pueden ser catalogadas incluso en el mismo nivel de aquellos que a la hora de querer contratar a alguien, ya no contratan a nadie más de 35 años, ¿no? Es una discriminación para las personas mayores. Claro. 35, pero con 35 años estás en plenitud de tu vida profesional, pero esa es una suerte de discriminación, ¿no? Así es. O decían ellas en este manejo de crisis pésimo, es que nos dirigíamos a los hombres que también se expresan de las mujeres mayores. Pues también existen, el problema es que en ese espacio particular solo estaban ellas y sus dichos, ¿no? Y en su libertad de expresión, insisto, si estuvieran en su casa encerradas, pues ya dirán lo que sean y entre ellas se juzgarán y la sociedad tomará una decisión. Pero lo hicieron en un espacio público que se transmitió a través de las redes sociales y que no se puede separar el cargo. Además, incluso hasta legalmente, Erika, hay ya, como dicen los abogados, hay jurisprudencia en el cual tú no dejas de ser diputado, diputada, regidor, regidora, presidente municipal, presidenta municipal, porque haya terminado el horario oficial. Si bien es cierto, el horario oficial puede ser de 9 a 5, de 9 a 6, no lo sé, pero tú eres servidor o representante popular las 24 horas. Claro. Por eso cuando un representante popular choca, cuando se echa unos tragos y se pone prepotente, se pone prepotente con los policías, pues no dejas de tener el cargo, ¿no? Así sean las 3 de la mañana. Igual acá. O sea, al final tenemos que ser cuidadosos, respetuosos. No es sencillo, por supuesto, somos seres humanos, pero sí tenemos que vigilar con mayor puntualidad lo que decimos. ¿Qué es el señalamiento? Como personas en un movimiento que se asume como filosofía de pensamiento, tiene el humanismo mexicano, todos los seres humanos merecen el mismo trato digno, independientemente de su raza, de su origen social, de su edad, de su condición socioeconómica, de cualquiera, merece el mismo respeto. Lo mismo en el caso de las diputadas, nuestro respeto como personas, no así en su ejercicio como diputadas, que creo que es lo que se señala, ¿no? Sí, claro. A ver, también dice Ángel Aragón, te está diciendo, pues te manda saludos, que eres el mejor regidor, y Fanny Guillén también te manda muchos saludos. Muchas gracias. Ok, oye, ¿esto pega de alguna manera al partido? Mira, yo creo que se ha reaccionado rápido y creo que fue tanta la indignación generalizada, decía, dentro de la militancia del partido,
que yo creo que se ha dejado muy claro que es el comportamiento de dos legisladoras en particular, y que no es un pensamiento compartido por la generalidad de lo que representa Morena. Y creo que eso es importante, ¿no? Ujú. No es como otros casos, porque he escuchado también voces de la oposición de ¿por qué no son igual de severos con casos como fulano, perengano? Ajá. Creo que no habíamos visto, cuando menos desde el 2018 hasta ahora, una opinión unánime que desacreditara los dichos de quienes Claro. están en este caso. Y no he escuchado una sola voz, yo cuando menos, a lo mejor no no puedo Ujú. revisar el 100% de lo que se dice públicamente, pero no he escuchado una voz que salga a la defensa de lo que ahí ocurrió. Entonces, creo que se reacciona rápido. El hecho de que la Comisión de Honor y Justicia le haya dado entrada pronto al procedimiento sancionador, esperemos que se pueda resolver rápido, a la brevedad, para saber cuál es su determinación. Pero este tipo de medidas lo que hace es salvaguardar al partido. O sea, Ujú. a ver, dentro del Morena y de cualquier partido político hay personajes que resultan impresentables para lo que son los valores de cada instituto político. En este caso creo que es la situación en la que estamos, no representan lo que es Morena y hay que asumirse como tal, ¿no? Y si no representan lo que son Morena, no comparten lo que es Morena, pues yo creo que no tienen nada que hacer en Morena, De ¿no? acuerdo. Ok. Oye, Leo, por otra parte, aquí en la ciudad, a ver, yo te quiero preguntar, em, em, políticamente hablando, bueno, siempre has participado de manera muy activa, ¿no? En la anterior ocasión también habías levantado la mano para la alcaldía de Puebla, etcétera. ¿Qué pasó? Mira, yo creo que lo que sucedió es que nos tocó que Morena ganara en el 2024, en la planilla encabezada por Pepe Ujú. Chedraui, en la cual pues yo participé. Y yo creo que es un tema también de congruencia política, Erika. A ver, yo lo he dicho y mal haría yo en contradecirme en los hechos lo que digo con las palabras. Este movimiento es un movimiento, perdón, de causas, no de cargos, ¿no? Ujú. Y mal haría yo que participando dentro de un gobierno, dentro de un cabildo, del propio partido. Yo no sé qué termina en su momento el hoy presidente municipal, digamos, Ujú. todo pareciera indicar que tiene la firme convicción de que puede buscar la reelección, y yo coincido que Ujú. tiene todos los elementos para hacerlo, pero digamos, a mí particularmente no me lo ha dicho, ni Ujú. creo que lo ha dicho públicamente, pero No. bueno, esperando en esa lógica, yo creo que si el presidente municipal o el presidente municipal Pepe Chedraui decide buscar en su momento la reelección al cargo, yo lo que corresponde, insisto, en congruencia y en un ejercicio de asepsia política, es tratar de acompañar esa posibilidad por congruencia. O sea, no podríamos de otra manera estar Ujú. hoy acompañando las acciones del gobierno, haciendo la defensa del gobierno municipal, porque además lo hago con plena convicción, y al mismo tiempo decir, oye, pues que yo quiero el cargo del presidente, porque me Claro. parece que sería algo absurdo. Por eso decidí, y lo dije desde hace ya varios meses, sí se da esta posibilidad, en la cual hoy presidente municipal toma la determinación de buscar la reelección. Ujú. Eh, yo no tendría ningún elemento para sumarme a la lista de suspirantes, como dicen por ahí. Ujú. Lo mismo pasa, y en ese sentido, evaluando los tiempos que ha establecido Morena, eso pasa también con la convocatoria a las diputaciones federales, que es una Ujú. convocatoria paralela, Ujú. ¿no? Por los tiempos vivimos un calendario en el cual el ayuntamiento se acerca al segundo año de ejercicio. Regularmente la tarea de los regidores va creciendo a lo largo del año, ¿no? En esta etapa es donde nos enfrentamos a la mayor carga de trabajo. Yo tengo una comisión que es muy transversal, infraestructura, movilidad y servicios públicos. Tenemos muchos temas pendientes en la comisión, y también mal haría yo, es más, yo no podría, Erika, a ver, no podría yo en esta etapa de la regiduría estar cobrando un sueldo como regidor y estar dedicado a hacer campaña todo el tiempo. Es un tema también de congruencia Ujú. personal. ¿Qué te diría? Ya resueltos sus dos procesos de las diputaciones locales y de las alcaldías, una vez resuelto, también pasaríamos a la valoración de la siguiente etapa, que es la definición de las diputaciones, o Ujú. sí, de las diputaciones locales, ¿no? Los espacios territoriales homólogos a los distritos locales. Ujú. Y ahí es donde tomaré una última determinación. Es decir, la determinación que he tomado hoy: no participaré en la elección del presidente municipal, no participaré en la elección de los diputados federales. Eso ya es un tema Ujú. para mí resuelto.
Vamos a ver cómo sale la convocatoria, cuál es el contexto político de ese momento para los distritos locales, y ahí tomar una decisión. Pero es un tema, insisto, Erika, no, bueno, cuando menos yo no me mueve ni la ambición política. Por supuesto que todos aspiramos, todos queremos, hemos trabajado durante muchos años para esa posibilidad, no dejamos de hacer nuestro trabajo, tenemos mucha gente que nos pregunta, que nos dice, que nos incita a participar, pero personalmente, insisto, me gusta observar, ¿no?, cómo están las situaciones, las circunstancias, y por eso he tomado esta determinación. No dejaré de participar en política, seguiré haciendo mi tarea como regidor. Veremos qué pasa en noviembre, que es cuando se prevé saldrá la convocatoria de diputados locales, y ahí tomaré mi determinación, y ya veremos si la suerte, las circunstancias, porque así la política también, me llevan a participar en el 2027. Si no, participaremos de alguna manera apoyando a los candidatos del movimiento. Eso sí, o sea, yo soy un convencido de que Morena debe seguir siendo la fuerza política que gobierna este país, porque ha habido cambios importantísimos, porque tenemos a la oposición arrinconada, la tenemos sin agenda, la tenemos totalmente borrada, y así tiene que seguir siendo la realidad para Morena, y yo, en lo que pueda contribuir con mi granito de arena, ahí voy a estar. Yo soy un soldado del movimiento y ahí voy a estar, Erika. Ok. Comentaste algo acerca de la oposición, que es una oposición sin agenda y que está borrada. Ok, parece ser que realmente la verdadera elección es ahorita en la interna de Morena ante esta situación de la oposición. Pareciera ser, a ver, pero también pensarlo en automático también es falta de respeto al electorado, sobre todo en el tema de la capital, ¿no? El ciudadano poblano, y creo que muchos no entienden al electorado poblano. Lo he hecho durante muchos años y lo sigo sosteniendo. El electorado poblano no necesita perfiles para manifestarse y expresarse. Por eso tenemos que esforzarnos por llevar a los mejores perfiles, para cuando menos que los ciudadanos tengan una buena alternativa para elegir. Entonces yo creo que sí, la primera gran aduana es la elección interna o la selección interna, pero la elección constitucional, el conquistar el voto del ciudadano, el aprovechar lo que significa la marca Morena para refrendar lo que tenemos en la capital, será otro reto. Y ahí va a ser un reto de varios y de varias, o sea, de quien nos represente en la candidatura a la presidencia municipal, para quien nos represente en las candidaturas a diputados locales y federales, y también en el interior del estado, pero hablo del espacio que nos compete, quien nos represente en la planilla ahora reducida de regidoras y regidores. Hay que recordar que las planillas antes eran de 16 elementos, ahora serán de 11. Van a ser menos regidoras y regidores, pero todos esos elementos serán importantes para que la ciudadanía evalúe el trabajo que se va a hacer. Entonces, es un reto importante. Yo no soy de los que cree que en automático, una vez que se resuelvan las candidaturas, van a ganar. Ojalá que todas los que tengan candidatos y candidatas ganen. O sea, es lo que yo quiero. Pero no va a ser así. Sí tenemos que trabajarlo. Ajá. Oye, Leo, finalmente, a ver, se ha discutido mucho acerca del género. ¿Qué pasa en tu partido respecto al género? Vamos a centrarnos en la alcaldía de Puebla. Hay un criterio, fíjate, los expertos electorales tendrán tal vez una mejor opinión, pero a ver, en mi punto de vista hay un criterio establecido ya, que son los famosos bloques de competitividad, en el cual hay bloques, aún no están definidos, se definirán próximamente, una vez iniciado el proceso electoral. Y en los bloques de competitividad, Puebla compartirá espacio con otros municipios, con otros ayuntamientos. Yo creo que en el caso de Morena no tenemos la presión de necesariamente postular a una mujer. Yo entiendo que quien apoye a una compañera que esté en el proceso, pues seguramente quiere que el partido decidiera necesariamente, y yo soy de los que cree que las mujeres necesitan mucho más espacios de participación. Pero recordar que en el 2018 a Morena la representó una mujer. En el 2021 a Morena la representó una mujer. Que haya sido la misma mujer es otra cosa, pero una mujer. En el 2024 lo ha representado un hombre, y yo no veo, insisto, la necesidad de forzar un criterio de que en 2027 necesariamente tenga que ser una mujer. Creo que dependerá de las tablas de competitividad. Seguramente en las tablas de competitividad estará Puebla junto con Tehuacán, junto con las Cholulas, y ahí en razón de eso se tendrá que determinar en qué municipios representará mujer y representará hombre. Pero es un criterio mucho más amplio, no hay que observar a Puebla en lo individual. No así con lo que sucede en la oposición, ¿no? Que hay voces que cada quien vive su vida interna, pero lo traigo, digamos, como referencia, donde sí están
empujando porque en muchos años no han postulado una candidata mujer. Yo tengo dudas porque oía yo a un representante del PAN recientemente decir que en 80 años no han postulado una mujer. Yo no, a lo mejor la memoria me falla y la verdad es que tampoco verifiqué el dato, pero Ana Teresa Aranda fue candidata a la presidencia municipal, a punto hace 25 años, pero o sea, no son 80 años, pues, o sea, el PAN sí ha tenido candidata a la presidencia municipal, caso concreto Ana Teresa Aranda, ¿no? Fue la gubernatura, ¿no? Pero yo tendría que también que checar tengo dudas, porque, o sea, pero bueno, si fuera el caso de Acción Nacional, que ellos argumentan que en 80 años no han tenido una sola candidata a la presidencia municipal, pues es necesario que los partidos den muestra de apertura a la participación de las mujeres. Caso concreto de la capital, en nuestro caso, insisto, venimos de 2 procesos seguidos, 18 y 21, nos representó una mujer, en uno ganó, que fue el 18, en el 21 la suerte fue distinta, 23 ha sido hombre, podría ser otra vez hombre, y a lo mejor en el 30 mujer, no lo sé, digamos, ya sea la autoridad electoral, pero sí creo que no es una variable que ejerza tanta presión como se le intenta poner a veces en el clima político. Una cosa es el clima político y otra cosa es el tema de los números. Y en el bloque competitividad, creo que Puebla en esta elección puede ser representada por un hombre, pero insisto, ya veremos qué dice la autoridad electoral, ¿no? De acuerdo. Pues muchísimas gracias, mi querido Leobardo Rodríguez Juárez. Él forma parte de este movimiento, fue uno de los precursores. Y bueno, pues es también un elemento muy valioso dentro de Morena y actualmente es regidor del Ayuntamiento de Puebla. Muchas gracias, amigo. Erika. Pues aquí estamos puestos para la siguiente. Gracias. Pues muchas gracias por su compañía, por todos sus mensajes. Si te gustó esta entrevista, dale like y compartir, sigue nuestras redes sociales y checa el portal de Los Conjurados. Lo vamos a restaurar, va a quedar padrísimo el próximo lunes. Va a encontrarse un portal, bueno, de lujo. Ahí usted lo checa. Pasa una excelente tarde. Besitos. Muchas gracias. Bye.